uno de las sillas. Ahí ya está. Ya como se incorporen, en el orden que se incorporen, volteados porque no están. Volteados, así volteados porque no están. Exacto. Ana acá y deja a Oscar ahí. Oscar, ¿un día se fue para allá? ¿Dejamos allá? Pues dejémoslo allá. Dejamos a Oscar. Bien, ¿tú cómo estás? Te vete uno más para acá, uno para acá. Ya se subió ya. No, ya se va, ya se subió ya de público. Y todos, bienvenidas, bienvenidos a este evento que conmemora el 75 aniversario de la creación del doctorado. Esta mañana la idea de este conversatorio es reflexionar en torno a qué se ha hecho y hacia dónde vamos en el programa de posgrado en Derecho y particularmente en el doctorado en Derecho. Nos acompañan en la mesa del Presidium y pues agradecemos mucho su asistencia. La doctora Marisol Anglés Hernández, coordinadora del programa de posgrado en Derecho. También nos acompaña la doctora Ana Georgina Alba Betancourt, jefa del Departamento del Posgrado del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Están por incorporarse la doctora María Elena Jiménez Saldívar de la FES Aragón y la doctora Mayra Mérida Monter de la FES Acatlán. Han tenido un inconveniente en el tráfico, pero están próximas a incorporarse. Y bueno, por supuesto, dándonos la cordial bienvenida, el jefe de la División de Estudios de Posgrado, el doctor Imer Flores. Y sí, me permito tomar el micrófono yo para nada más reiterarles la más cordial bienvenida a esta División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho en nombre de la directora Sonia Venegas Álvarez y con esta relación de hechos que me parece a mí muy significativo, que en 1949 se autorizó que se crearan los estudios de posgrado, el doctorado en Derecho.
Y en 1950, el 10 de abril, se inició la primera clase, o sea, mañana serán exactamente 75 años de la primera clase del doctorado, y el próximo año, en el 51, 30 de marzo del 51, es el día que se transforma la Escuela Nacional de Jurisprudencia en Facultad de Derecho. Entonces, el próximo 30 de marzo pueden ir apartando la fecha, falta casi un año, pero pueden irla apartando. La Facultad de Derecho cumplirá 75 años ya como Facultad de Derecho. Y digamos, yo creo que sí estamos en esa lógica. Por eso estábamos ensayando lo de las sillas para ver si para la cena baile, qué otras actividades les ponemos. Entonces sí entiendo que vamos a tirar la casa por la ventana para el 75 aniversario. Y bueno, el posgrado, el programa de posgrado en Derecho y bueno, la parte de las maestrías y doctorados, pero también está Ana Luisa por ahí, Heredia, que es la coordinadora del Programa Único de Especializaciones en Derecho. Pues todos nos va a tocar hacer muchas actividades el próximo año en ese marco. Y bueno, sin más, de regreso micrófonos, Laura, para que tú nos vayas dando la voz a la mesa. Sí, muchas gracias, doctor Imer. Y bueno, pues como les adelantaba, este conversatorio tiene precisamente el objetivo de reflexionar colectivamente y le daremos el uso de la voz a la doctora Marisol Anglés para que desde la coordinación y desde el trabajo que se está haciendo en esta nueva etapa nos pueda compartir un poco sus reflexiones. Doctora Marisol, adelante, por favor. Muchas gracias, querida Laura. Saludo a los colegas con los que comparto la mesa y a las que próximamente vendrán, que ya estamos ahí chateando, pero por supuesto y de manera muy importante, pues a nuestra directora que nos abre el espacio para esta posibilidad de reflexionar en torno hacia dónde vamos en el doctorado, qué se ha logrado. Agradecer a todas las personas que participaron en el coloquio rumbo a la modificación de los planes de estudio del posgrado, que presentaron ponencia y que se encuentran en este espacio. Muchas gracias porque sus contribuciones y sus aportes son de gran valía justamente para lo que queremos lograr un mejor posgrado. Para quienes no estuvieron y también para quienes estuvieron, recordarles un poco los hallazgos que tuvimos en este coloquio, que fue muy rico, pues tienen que ver con diversas áreas de oportunidad que tenemos para el posgrado, especialmente para el doctorado. Sé que muchos de los que nos acompañan en esta mañana están en la maestría, pero quizá estarán optando o pensando en poder posteriormente acudir al doctorado. Gran parte de lo que hay detrás del programa de posgrado en Derecho, especialmente el doctorado, es una valoración por parte de las evaluaciones que hacen como alumnos muy alta. Pero hay una contradicción, son de esas paradojas, que las evaluaciones por parte del alumnado son muy altas, por parte de los egresados son muy altas, pero no necesariamente en la vida práctica está sucediendo lo mismo. En el día a día, la tutoría fue un aspecto muy relevante que tenemos que fortalecer como parte del posgrado. Este acompañamiento, ¿qué se entiende por tutoría? ¿Cuáles son las responsabilidades de las personas tutoras? ¿Cuáles son las responsabilidades del alumnado? A veces no nos quedan claras. Yo lo que siempre advierto en esto que decía Laura, ¿qué ha visto en este año, doctora? Yo lo que advierto es que tenemos una normatividad universitaria muy generosa, muy pensada en la buena fe, muy pensada en que el alumno lo que quiere es estudiar y graduarse. Sin embargo, no siempre eso se alinea a la realidad de las vidas de las personas que ingresan al posgrado. Entonces, es un poco a veces complicado que realmente respondamos a las expectativas de aquellos que desafortunadamente están utilizando al posgrado como un medio de vida para complementar sus ingresos, porque eso está pasando. Se está tomando al posgrado, tanto a la maestría como al doctorado, como un salario extra adicional a mi salario laboral. Creo que algo que es importante que tengamos en mente es que el doctorado debe visualizarse como un proyecto de vida, no como algo que voy a hacer estos 4 años para ganar 19,000 pesos más. Por tanto, el doctorado, en mi muy particular punto de vista, debe ser un proyecto al que se le dedique tiempo completo, no el tiempo que me quede libre si me es posible.
el tiempo completo. Porque quienes se han dedicado o quienes han hecho el intento de elaborar un trabajo de investigación, un artículo, una publicación, no se escribe en una semana, no se escribe en un mes, porque lo que estamos buscando con el proyecto de doctorado es innovación, es creatividad, es resolver problemas. Y eso no se logra solamente con copiar, cortar y pegar. Implica tiempo para la reflexión, tiempo para el análisis, tiempo para incluso cambiar de perspectiva, para esto que se llama el estado del arte, ¿no? ¿Qué es eso del estado del arte? ¿Cómo es que logramos plantear un problema jurídico relevante? ¿Cómo no perdernos en estas multidisciplina, interdisciplina y mucho más profundo, transdisciplina, sin perder el enfoque jurídico? Porque nosotros nos vamos a graduar como juristas. Nuestro grado va a ser un doctorado en Derecho, por muchas interconexiones que nuestro proceso de aproximación investigativo tenga puntos de conexión con otras áreas del conocimiento, que esto está muy bien y es necesario y pertinente, pero de pronto uno, cuando revisa los proyectos de investigación, se perdió lo jurídico, se perdió el enfoque totalmente, ¿no? Y eso habla pues de una debilidad metodológica, pero también habla de una falta de acompañamiento tutoral. Entonces creo que estos espacios son sanos porque nos ayudan a retroalimentarnos desde las diversas perspectivas, docentes, investigativas, tutorales, pero sobre todo del alumnado. A veces también hemos advertido que el proceso de ingreso es un área de oportunidad que tenemos que fortalecer. El proceso de evaluación, cuando llega el proceso de evaluación y no hay avances, pero nos cuentan la historia terrible que acaban de pasar y el corazón se nos hace de pollo y decimos, no, bueno, sí, pobre, pero así nos vamos 6 semestres. No es posible eso. Es verdad que pueden pasar circunstancias no previstas cuando uno ingresó al doctorado en la vida de cualquier persona, pero para eso existen procedimientos administrativos como la suspensión, la baja, ¿no? Pero a veces como tutores pues tampoco nos atrevemos a dar ese paso de decir, incluso por salud del alumno y por salud del comité y por salud del posgrado, debemos aprender a decir no aprobado. ¿Por qué? Porque no cumplió lo esperado, lo proyectado para este semestre o para este periodo de evaluación. Y bueno, yo no sé, como no me quiero monopolizar esto y me gustaría que también mis colegas comenten y también darles a ustedes la voz, pues yo aquí dejo y luego si da tiempo de una segunda ronda, retomamos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Marisol. Y bueno, pues ahora le daremos el uso de la voz a la doctora Ana Alba del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, en principio, a la Facultad de Derecho por hospedar este evento. La verdad es que pues da mucha emoción saber que el posgrado ya cumplió 75 años, ¿no? Me da mucho gusto también estar aquí en representación del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Yo creo que pues a lo largo de estas décadas se ha pasado como por varias etapas, ¿no? Y sin duda esta que estamos viviendo pues también es una que nos pone retos a la ciencia jurídica, pero estoy segura que vamos a seguir como buscando que sea un espacio de excelencia académica, porque eso es lo que busca nuestra universidad, ¿no? Si bien tenemos los retos que ya ha comentado la doctora Marisol, considero que la formación de juristas que tenemos que tener aquí, tanto en la maestría como en el doctorado, pues tiene que ser una formación integral, ¿no? Como bien decía la doctora Marisol, que podamos pensar en la interdisciplina sin perder de vista el enfoque jurídico, que tengamos una preparación teórica profunda, con ética, con conciencia de todos los desafíos que estamos presentando. Y creo que la actividad fundamental de los estudios de posgrado consiste en aprender a la investigación jurídica, y esto es algo que también lo hemos platicado mucho desde las especialidades y desde la maestría, el fomentar que nuestros alumnos no solamente estén teniendo conocimiento nuevo y de frontera,
sino también un conocimiento de investigación jurídica, porque esto es lo que va a hacer que nuestra ciencia jurídica avance, ¿no? Que salgamos del status quo. Y el objetivo de nuestro programa de posgrado, sin duda, es el de formar investigadores y profesionales con una alta preparación en las ciencias jurídicas y que sean partícipes y seamos partícipes con una actitud analítica, con una actitud crítica y creatividad, ¿verdad? En la resolución de los problemas que tenemos nacionales e internacionales en los que participa México. Los egresados de este programa, sin duda, se distinguen por contar con conocimientos jurídicos y habilidades argumentativas que tienen que ser de carácter científico y deben de ser capaces de generar conocimiento nuevo mediante investigación original, ¿no? Y creo que dentro de esto, pues tenemos otro gran reto que nos imponen las tecnologías, que es el acceso gratuito a los lenguajes de modelo de inteligencia artificial. Y que no nos dejemos llevar por lo que dicen, las ofertas que nos da la herramienta tecnológica, sino que también seamos críticos a la herramienta tecnológica, ¿no? Bueno, esto lo comento como tutora del programa y haberme encontrado trabajos que ¿cómo se llama? A simple vista se nota que fueron hechos con una de estas herramientas. Y sin duda, pues tenemos que tener un ojo crítico, porque ni siquiera está toda la ley mexicana actualizada, y son pues cuestiones con las que nos estamos enfrentando dentro de la educación científica, yo creo que en general, pero en específico la jurídica. Desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas, pues hemos tenido el privilegio de colaborar con el programa de posgrado, nada más quizás en la etapa del doctorando, porque el instituto por su propia misión y objetivos está dedicado a la investigación, pero también tiene la puerta abierta a todos los estudiantes de maestría. Tenemos a varios estudiantes de maestría participando dentro de las líneas de investigación del instituto y que luego llevan a cabo sus tesis pues con nosotros, ¿no? Participamos también como tutores, como sinodales, como asesores, todos los colegas. Y nuestra convicción ha sido siempre que que haya una nueva formación de nuevos cuadros académicos y profesionales, donde pues tenemos una tarea que es colectiva. Una de las grandes riquezas de este programa de posgrado es que en este programa de posgrado nos encontramos todas las entidades de derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Creo que es un espacio muy bueno donde, si bien quizás en las facultades cada quien enseña su licenciatura, en el posgrado nos encontramos todos y es un excelente espacio de intercambio académico y que nos permite pues tener esta riqueza que proyecta la riqueza de nuestra universidad. Celebrar estos 75 años es también reconocer esta trayectoria con sus altas, con sus bajas, pero que busca siempre la excelencia y mirar en un futuro ampliando horizontes interdisciplinarios, proyección internacional y un vínculo con los desafíos contemporáneos que representa el derecho. Pues quiero también felicitar a todas las personas que han hecho posible esta historia, muchos de ellos aquí presentes, y que vengan muchos años más de trabajo, de reflexión desde la Universidad Nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ana. Y bueno, pues aprovechamos el espacio para darle la bienvenida a la doctora María Elena Jiménez Saldívar, jefa de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la FES Aragón. Gracias. Y también a la doctora Mayra Mérida Monter, coordinadora de maestrías y doctorados en la FES Zacatlán. Bienvenida. Muy bien. Bueno, pues, doctor Imer, ¿quisiera tomar el uso de la voz o le damos el uso de la voz a las doctoras? Doctora María Elena Jiménez, por favor, gracias. Adelante, si es tan amable.
Bueno, ante todo, primeramente disculparnos. Hubo incidentes en el traslado y realmente, bueno, venimos platicando Mérida y yo que nos sentimos bastante incómodas y muy avergonzadas. Pero estamos aquí con el gusto de compartir pues estos comentarios en relación al 75 aniversario del doctorado en Derecho. Quiero tomar un poquito de aire, disculpen. Bueno, en primera instancia, antes de hacer algunos comentarios, me gustaría compartirles este pensamiento de José Vasconcelos con motivo de este 75 aniversario. Hay fiestas que son una apoteosis y hay fiestas que son simple desbordamiento reconfortante. Las primeras solo deben dedicarse a los muertos y las segundas son para los vivos. A manera de pausa, donde torna a orientarse el correr de las ambiciones y de los afanes, la pereza que desconoce el esfuerzo, ¿acaso evita el dolor? Pero se priva también de la alegría. Nosotros, en cambio, porque nuestra labor es porfiada e intensa, podemos sentirnos ruidosamente alegres con motivo de este 75 aniversario. Y cuando me invitaron a esta charla y saber que era el 75 aniversario, me puse a revisar un tanto recorrido histórico de los orígenes y del desarrollo de este programa de posgrado en doctorado en Derecho. Y pues de todos es conocido como en 1951 la Escuela Nacional de Jurisprudencia se transformó en Facultad de Derecho. Y la Comisión de Reglamentos del Consejo Universitario aprobó el Estatuto del Doctorado. Se otorgaba exclusivamente el grado de doctor y a partir de 1969, además del doctorado, se incorporaron los programas de especialización y de maestría. En 1999, el 16 de febrero, el Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales aprobó un nuevo programa de posgrado en Derecho, en el cual las entidades académicas vinculadas con los estudios del derecho se incorporaron como entidades participantes. Quiero hacer referencia a la Facultad de Derecho, la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, la Facultad de Estudios Superiores Aragón y el Instituto de Investigaciones Jurídicas, cancelando simultáneamente las maestrías y doctorado en Derecho que se impartían en la Facultad de Derecho, la maestría en Política Criminal que se impartía en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán, entonces ENEP, la maestría en Derecho con orientación en Ciencias Penales que se impartía en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón. En enero del 2006 se aprobaron modificaciones que permitieron al programa de posgrado en Derecho de la UNAM estar a la vanguardia en los ámbitos tanto a nivel nacional como a nivel internacional y particularmente en América Latina. Y bueno, es muy importante destacar que se sigue siendo, en este caso, líder en este campo que tiene que ver con el derecho. Una de las palabras que plantea Vasconcelos es que somos tercos y seguimos trabajando para mantenernos en la vanguardia y como uno de los programas de doctorado de calidad y con competencia internacional.
El comité académico del programa de posgrado en Derecho, integrado por la coordinadora, en este caso, del programa, alumnos y docentes representantes de la comunidad, así como representantes de los directores o directoras de cada entidad participante, han llevado a acciones orientadas a su consolidación y a responder con mayor calidad a los retos jurídicos que plantean las estructuras sociales en el ámbito nacional como internacional. Y bueno, recientemente cambia la denominación del CONACYT por el CECITI y anteriormente pertenecíamos a lo que es el padrón de posgrados de calidad. Ahora pertenecemos al Sistema Nacional de Posgrados. ¿Por qué? Pues por su calidad académica y precisamente por pertenecer dentro de esta categoría de doctorado con competencia internacional. Esto debido definitivamente a su comunidad académica, a sus docentes, a sus tutores, a sus tutoras y a la comunidad estudiantil. Por lo anterior, las normas operativas determinan que el programa debe ser objeto, una vez más, de revisión constante, considerando aspectos como la relación que guarda la formación del alumnado con los requerimientos sociales e institucionales, así como de los avances de la disciplina del derecho. Actualmente, a partir de los planteamientos que se han hecho por parte de nuestra coordinadora y por parte del comité académico, se están llevando acciones para realizar un proceso de evaluación de los planes y programas de estudio del programa de posgrado en Derecho y dentro de estos, obviamente, el doctorado en Derecho. Y es de destacar la importancia de que es un trabajo colegiado. Probablemente algunos de los que están aquí presentes han participado en algunas de las actividades que se están llevando a cabo. Y también, además de ser un trabajo colegiado, pues también es un trabajo en donde el diálogo es fundamental. El compartir experiencias es fundamental. El estar a la vanguardia es fundamental. Estar en este sentido de atender las necesidades sociales y los avances de la ciencia es fundamental. Yo me congratulo de estar festejando junto con todos y todas ustedes este 75 aniversario del doctorado en Derecho. En buena hora. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Jiménez, por sus palabras. Y ahora daremos el uso de la voz a la doctora Mayra Mérida, de la FES Acatlán. Adelante, por favor, doctora. Muchas gracias, maestra Magali. Pues antes que nada quiero agradecer al doctor Imer Flores por esta invitación, así como a la doctora Sonia Venegas, directora de esta facultad. Y pues bueno, quisiera empezar diciendo que es para mí un gran honor ser partícipe en este conversatorio, donde se está conmemorando 75 años del doctorado en Derecho, y donde vemos que pues prácticamente 3/4 de siglo nosotros vemos florecer esas semillas que hace más de 75 años se comenzaron a sembrar. Y yo voy a partir de una frase que dice así: reconstruimos el futuro cuando honramos el pasado y aprendemos de sus lecciones. Y justamente me di a la tarea de hacer una revisión de los estatutos del doctorado en Derecho de 1949, y me pareció muy interesante justamente todas las características que vieron nacer este doctorado en Derecho. Como bien señalaba la doctora María Elena, una de ellas es que se otorgaba exclusivamente el grado de doctor, pero de manera muy particular algo que me llamó la atención
es la estructura que tenía justamente el plan de estudios del doctorado en Derecho, que desde mi punto de vista yo creo que hace falta retomar de manera muy específica, porque el doctorado en Derecho justamente nace formando investigadores, formando docentes y formando profesionistas del derecho. Algo muy particular y a propósito de dónde estamos y hacia dónde vamos es justamente la estructura de las materias que estaban en aquel momento. Los estatutos señalaban pues que prácticamente los alumnos cursaban 2 años de doctorado y en esos 2 años cursaban materias muy particulares que iban desde el derecho penal, derecho civil, entre otras, en el primer año. Pero en el segundo año, algo que me parece muy importante destacar es que tenían la obligatoriedad de cursar materias. Y esas 2 materias de manera puntual eran la de metodología jurídica y también la de historia del pensamiento jurídico. Y bueno, también tenían que tomar materias adicionales que justamente iban fortaleciendo la formación del investigador o del doctor en Derecho. Una de las cuestiones también muy importantes de dónde estábamos para hacer justamente la recapitulación de dónde estamos ahora es justamente estos seminarios de investigación que vemos que hoy en día se han convertido en un reto rotundo justamente de los doctores en Derecho que estamos formando en esta Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente, como muy bien señalaban los colegas, viene en 2011 esta aprobación por parte del Comité Académico del programa y de los planes de estudios. Y una de las cuestiones fundamentales es que vino esta modificación justamente porque había demanda de nuevos espacios, demanda de investigaciones trans e interdisciplinarias que justamente se iban ajustando a las nuevas necesidades que hoy en día tenemos, no solamente en México y a nivel mundial. Y justamente esta formación que tienen nuestros doctores en Derecho es lo que hace muy peculiar a nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, porque son formados con esos estudios de doctorado en Derecho y son muy importantes y trascendentes, no solamente a nivel nacional en América Latina, sino a nivel mundial, que es justamente una de las particularidades que hace brillar a este doctorado. También otra cuestión muy fundamental que creo que vale la pena recuperar es que justamente esta formación de los doctorandos o una de las metas esenciales es que se cree conocimiento original, un conocimiento original donde no solamente se aporten nuevas ideas, sino que se genere conocimiento, que se genere teoría, pero además que todas las soluciones que se den a partir de las investigaciones de los alumnos del doctorado en Derecho fortalezcan el pensamiento jurídico, fortalezcan la ciencia jurídica, pero además vayan más allá justamente con la trascendencia de aportar soluciones a través de la generación del conocimiento jurídico. Sin embargo, vamos a ver que ante este contexto estamos en grandes retos y uno justamente de ellos lo va demandando, por ejemplo, temáticas de inteligencia artificial, que hace un par de semanas se discutía en el coloquio donde tuvimos la oportunidad de escuchar a colegas, a juristas que justamente han visto crecer y formar este doctorado en Derecho, donde hablaban prácticamente de los grandes retos que nosotros tenemos en el doctorado y que justamente decíamos, comentaba yo en algún momento con el doctor Imer, que este conversatorio es parte de ello, hacia dónde vamos y qué es lo que queremos del doctorado para que justamente esa semilla que se sembró hace más de 3/4 de siglo, como les señalaba, siga creciendo y se siga fortaleciendo. Y a propósito, justamente para poner en la mesa dónde estamos y partiendo de dónde estábamos hace 3/4 de siglo, aquí señalo algunos temas que seguramente están pendientes y que poco a poco se van a resolver con estas modificaciones y que decía yo, eran muy puntuales los académicos y los investigadores que tocaban este tipo de problemáticas a las cuales nos estamos enfrentando hoy en día. Comentaba ustedes que los estudios de doctorado pues tienen como función, principal objetivo crear conocimiento original, crear investigación original. Y una de las cuestiones pendientes y que incluso se ha debatido en el comité académico en diversas sesiones es cómo se están formando nuestros doctores en Derecho para la investigación,
para la docencia, realmente se están reafirmando esta formación que se tiene, qué tipo de actividades académicas cursan. Seguramente ustedes han escuchado en las diversas entidades académicas, tenemos esos coloquios de investigación, pero seguro estoy que los coloquios de investigación que presentan los alumnos es apenas un inicio y un pequeño paso de todo lo que hace falta para que realmente los alumnos del doctorado tengan una formación integral, una visión integral y sólida que justamente sea sinónimo de cómo se están formando. Otra de las cuestiones fundamentales que quiero también poner en la mesa y que, insisto, ya se ha hablado de ello, es cómo se evalúan los alumnos del doctorado. Ustedes recordarán, haciendo una revisión de las normas operativas del posgrado en Derecho, del programa de posgrado en Derecho, los alumnos del doctorado regularmente, por norma, tienen que presentar su examen de candidatura entre el tercer y quinto semestre, con un avance aproximadamente del 75%. Y uno de los cuestionamientos es, ¿realmente en esos semestres, llegando a tercero o quinto semestre, el alumno ya cuenta con una investigación integral que justamente le dé el siguiente paso a obtener la candidatura al grado de doctor en Derecho? Otras cuestiones también muy importantes que yo creo que vale la pena retomar es que preparar un alumno de doctorado en Derecho y preparar una tesis doctoral llevando en la frente el nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México tiene grandes retos que, como decía, no nada más es el dominio de la investigación o de los dominios de los temas, sino también esa capacidad crítica y analítica que es para lo que se están formando nuestros alumnos. Además, evidentemente, que en el doctorado en Derecho se fortalece esa capacidad y este pensamiento estructurado, metodológico, para la solución de problemas jurídicos. Y bueno, finalmente comentarles que también uno de los temas que se ha puesto de manera muy insistente y reiterativa en la mesa, y que coincido con ello, es el sistema de tutorías del doctorado en Derecho, que justamente es una de las cuestiones que desde mi punto de vista debería fortalecerse. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el tutor principal juega un papel fundamental en los estudios del doctorado, pues también cabe señalar que el trabajo del comité tutor es otra labor fundamental que debe interrelacionarse para fortalecer la formación del alumno del doctorado en Derecho. Y bueno, señalar que también es una corresponsabilidad. No nada más es cuestión del tutor o comité tutor, sino además es una corresponsabilidad del alumno con el compromiso que tiene con la universidad, con esta máxima casa de estudios, pero también para que cubra con ese perfil de egreso, tal y como hasta ahora está señalado en el plan de estudios. Y bueno, señalar que ya para finalizar, una de las cuestiones fundamentales y que ha caracterizado a este posgrado en Derecho es que no se trabaja de manera aislada. Como les decía a ustedes, lo que se busca, y así como se señalaba, es que se cree ese pensamiento jurídico, pero desde un punto de vista multidisciplinario, transdisciplinario e interdisciplinario, donde realmente las tesis, los trabajos de investigación que sean producto de los estudios de doctorado en Derecho, sean trabajos sólidos, originales y de alta calidad. Y bien, me gustaría finalizar señalando que uno de los grandes compromisos que ha tenido y que tiene nuestra universidad es justamente forjar investigadores de alto nivel. Y qué más hacerlo y continuar, como decía, que esa semilla que se vio y que se ha ido floreciendo, pues realmente se convierta en una flor que seguramente ahorita estamos hablando de poco más de 75 años, pero que en algún momento estemos hablando de más de 75, 100, 150 años, donde esto que vamos a platicar o que estamos platicando en este conversatorio sea partícipe de lo que se retome para un futuro. Muchas gracias y muchas felicidades. Muchas gracias, doctora Mayra. Y bueno, ahora daremos el uso de la voz al doctor Imer Flores. Por favor, doctor. Muchas gracias, Laura, por la presentación, y muchísimas gracias a todos por atender la convocatoria. La verdad,
Soy de los que cree que, como bien decía la doctora Melena, estamos de plácemes por el 75 aniversario, pero justamente por esta cuestión de que no basta con conmemorar la fecha, sino de verdad tomárnoslo muy en serio y reflexionar sobre lo que significan estos 75 años, ¿no? Lo habíamos dicho muy en la lógica que se usa de dónde venimos, en dónde estamos, hacia dónde vamos, y ciertamente Marisol hacía referencia a que ya iniciamos este proceso de revisión de los planes y programas de estudio. Yo creo que esa es parte de donde estamos, pero claramente tenemos que pensar hacia adelante, hacia dónde queremos ir. Y por supuesto que el conversatorio tiene la idea que también lo hagamos entre todos, que podemos nosotros plantearles cómo se ven las cosas desde las respectivas coordinaciones de los programas, en las 4 entidades que integramos el programa en Derecho, el posgrado en Derecho, y sin duda hay muchos detallitos que nos han impactado y nos van a seguir impactando, ¿no? Concretamente, la transformación también del CONACYT en secretaría, el hecho de la transición que decía la doctora Marina, del programa de posgrados nacionales de calidad al Sistema Nacional de Posgrado, trae algunos impactos muy directos. Concretamente, uno que ya habrán empezado a experimentar varios es que en el tema de tutorías tenemos que reajustar a la baja, ¿no? Entonces, hemos estado muy generosos con muchas tutorías y necesitamos bajarle el número de tutorías, que quizás es parte de los detalles que hay que buscar de una mayor, una proporción pues, más baja de alumno-profesor, y no que sean como tan grandes, ¿no? Entonces yo diría, y quisiera como señalar, entonces, que como verán, pues tenemos un pasado que creo que nos puede hacer sentirnos orgullosos. Este es el programa de posgrado en Derecho donde pues tomaron clases o fueron profesores, ya saben, unos de mis estampitas, Eduardo García Maínez, Luis Recasel Siches, pero pues Burgoa, Galindo Garfias, Franco Guzmán. Entonces, todos los profesores que le vendrán a la mente a cada uno de ustedes fueron profesores de este posgrado. Muchos de ellos empezaron justo con sus doctorados honoris causa para que pudieran estar habilitados para ser profesores del doctorado. Entonces, ahí hay como mucho que sentirnos, creo que muy orgullosos. Pero sobre todo esas 3 fechas que me parece, bueno, la mesa mencionaron 2 y yo agregaría una más. A esa fecha del 2006, donde efectivamente el programa de posgrado en Derecho toma fuerza a nivel universidad, y en general todos los programas de posgrado se unifican, entonces eso creo que es un gran logro. A mí me parece que la reforma que se hizo en 1994, donde se reestructuró la maestría en Derecho, que básicamente es el programa que tenemos con algunas adecuaciones, pero es básicamente esa estructura, pues ya son 30 años y sí creo que valdría la pena que le empecemos a pensar un poquito más cómo tendríamos que reenfocarlo, ¿no? Sin duda, la actualización fue en 2011 y eso pues también ya son casi 15 años. Entonces, pues sí, creo que la revisión de planes y programas de estudio es muy pertinente y eso creo que nos obliga a tener muy claro qué queremos, ¿no? Creo que coincido con Marisol, creo que dan el clavo en el diagnóstico de que el posgrado en Derecho, digamos, eso puede ser cumplir con muchos objetivos diversos, ¿no? Las especializaciones pues tienen esta labor muy profesionalizante, la maestría pues sigue siendo esa imagen romántica de ir formando a académicos, a profesores, eventuales investigadores, y en la investigación pues sí pensando en la gente que se quiere dedicar de tiempo completo a la vida académica, ¿no? Sé que mucha gente tiene también esta visión legítima, creo, de ir subiendo en grados, porque también las oportunidades laborales parece que van de la mano de ese subir en grados. Pero creo que Marisol da en el clavo con el problema que tenemos de pues voy a ponerlo en términos de incentivos, que son buenos, pero luego se vuelven perversos. Cuando tenemos el incentivo de cobrar una beca por estudiar el doctorado y no estamos comprometidos con el doctorado, y simplemente estamos comprometidos con estudiar algo para que nos den una beca, para que, no sé exactamente qué, pero bueno, matar varios pájaros a la vez. Y en ese sentido, ahí hay un reto creo que grande de cómo le vamos a hacer. Yo creo que ese es uno de los puntos centrales para convertir esto verdaderamente, si quieren, no ya en el proyecto de vida, ¿no? Porque si tú coincido con Marisol, así como muy romántico, hay que ponerlo como el proyecto de vida, pero sí como la columna, la columna vertebral de mi proyecto, parte central de mi proyecto. O sea, no puede estar ahí en una extremidad ahí lejana, sino que tiene que estar en la caja torácica, en el mero centro, en el corazón, en la parte central. Sí creo que eso lo tenemos que tener muy claro.
Y ahí es donde entiendo que el hecho de las becas iba de la mano de la dedicación de tiempo completo. Entonces, ahí es ahí donde yo creo que sí necesitamos, pues no sé si es, digo, no sé, igual y no somos nosotros los que nos tenemos que poner duros. El propio o la propia secretaría creo que es la que se va a poner dura con nosotros y nos va a exigir que los resultados sean mucho más eficientes. Y bueno, un pequeño detalle, no había reparado en esto, pero ese programa, esa reforma del 2006 que hacía referencia la doctora María Elena, pues estaba atrás de ese programa una directora del programa de posgrado en Derecho que en aquel entonces era ni más ni menos que Rosaura Ruiz. Entonces supongo que algo tendrá que relacionarse con el punto de vista de la Secretaría. Entonces, espero que estemos bien alineados, que nos vayamos alineando en esa visión. Y bueno, ¿qué más, insisto, oportuno que empezar por la revisión de los planes y programas? Creo que si bien no creo que regresemos a la época de las clases, ¿no? Porque ya todavía está la especialización, ya está la maestría, quizás ya la época de las clases no regresemos tal cual, pero sí creo que tenemos que retomar la de los propedéuticos. La del propedéutico con esas dos materias quizás obligatorias. Metodología estoy seguro que esa tendría que ser una. No sé si algunas otras serían como, y ahí pienso a veces más que tenían que ser como del lado más bien de seminarios, que estuviéramos como identificando, yo sé que hoy todo el mundo está como muy interesado en los temas de inteligencia artificial, neurociencia, y veo por lo menos a algunos en el auditorio que ya hacen eso desde hace muchos años, pero bueno, ahí hay un tema que el potencial que tenemos entre profesores, docentes, alumnos, estudiantes, el que tiene esta facultad es impresionante. Me han pedido así por azares del destino que de repente un reportito de cómo andamos o qué se ha hecho del lado de derechos humanos o qué se ha hecho del lado de pueblos indígenas y afromexicanos. Y de repente, pues buscando las tesis y lo que se ha publicado y los propios profesores, los números siempre son muy buenos, pero estamos muy desarticulados. Y lo que yo hago quizás no lo saben el de junto, el del otro lado, pero entonces si trabajamos más del lado de seminarios, quizás pueda ser una fórmula para ayudarnos más a comunicar, no sé, trabajar temas comunes, problemáticas comunes, como bien decían, el compromiso es formar investigadores, pero investigadores que a su vez puedan dar soluciones a los problemas, o por lo menos generar nuevos problemas, no, tratar de dar soluciones a los problemas que se nos presentan. Y en ese sentido creo que por ahí tenemos que repensar el tema del propedéutico, por un lado, el seminario, y ciertamente, Mayra, creo que das en el clavo cuando dices que las tutorías son uno de los grandes retos. Marisol también lo decía desde el principio, que flaco favor nos hacemos, y le hacemos al programa, cuando semestre a semestre, porque somos buenas personas, eso sí, creo que lo podemos decir, aprobamos o acabamos aprobando alumnos que no trabajaron, no dieron el ancho, ¿no? Sí creo, y sí tengo muy claro que hay un problema ahí cuando regresamos al vínculo con el tema de la beca, ¿no? Con la pena, pero sí tengo ya expedientes de gente que el CONACYT le ha venido a reclamar su beca, porque no entregaron, no acabaron, no hicieron, y pues el tema sí lo veo como un tema muy delicado, pero sí creo que hay que replantearlo y ponerlo muy claro que es algo que tenemos que trabajar y mejor ayudarlos a identificar bien sus vocaciones, porque sí creo que ahí hay mucha gente que está no necesariamente comprometida con el programa de posgrado en Derecho o con el estudio del posgrado, sino que está en un modelo de mientras aparece algo mejor en mi vida, ¿no? Entonces, sin duda, en el coloquio, y eso creo que también ya hicimos algo de referencia, me parece bien importante que no lo dejemos de lado, ya salieron varios temas, ya salieron varias ideas, pero es parte de la idea que queremos escuchar también cómo los están viendo ustedes, y bueno, no solamente que nos ayuden a identificar problemáticas y soluciones, sino que también se comprometan a participar en las diferentes fases, ayudándonos a trabajar, diseñar esas soluciones entre todos. Y bueno, yo creo que por ahí lo dejaría por lo pronto. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues antes de abrir este conversatorio para nuestra audiencia, quisiera preguntar si alguien de la mesa que ya ha tomado el uso de la voz quisiera agregar algo
o podemos comenzar a escuchar a nuestra audiencia, a tutoras, tutores, que agradecemos su asistencia, y también al estudiantado. No sé quién quisiera participar. Adelante. Doctor, por favor. Si le pasan el micrófono. ¿Se puede presentar, por favor, doctor? Sí, claro, buenos días a todas y a todos. Yo soy el doctor Federico Lefranc y participo como tutor en el proyecto. Bueno, primero, compartir la celebración por los 75 años es maravilloso. Y solo quería enfatizar una idea que me parece fundamental que propuso la doctora Marisol y que, bueno, no concuerdo con el doctor Imer, no es una idea romántica, es un compromiso, ¿no? La idea de el doctorado como proyecto de vida. O sea, quisiera dejar solamente una pregunta, ¿no? Como tutoras, como tutores, ¿qué nos corresponde hacer individual e institucionalmente, pues para concretar una idea tan fuerte? ¿No? Esa sería mi única pregunta. Muchas gracias. Gracias. ¿Podemos darle el uso de la voz a alguna otra persona? Doctor, por favor, si se presenta. Bien, hola, Enrique Cáceres. Bueno, hay varias cosas muy interesantes que comentar, sobre todo desde el punto de vista de la renovación metodológica. Esto que se ha tocado tanto, muchas veces nos preguntamos, ¿y dónde está el derecho en las tesis? Y resulta que quieren tocar temas para los cuales no tienen habilitación. Y hay que tomarse muy en serio esto. Pero antes, en lugar de estar hablando de cuestiones más de fondo, una propuesta metodológica, ¿por qué no pensamos en hacer una serie de usar instrumentos para levantar un modelo del estado del arte que tiene en este momento el posgrado? En algunas otras instituciones, yo formo parte del Consejo Académico de Ciencias Sociales, y hay algunas otras instituciones que lo que hacen son una batería de distintos tipos de instrumentos que lo que permiten es levantar un modelo. Uno de ellos que creo que podría ser muy útil es ¿por qué no hacemos una encuesta sobre fortalezas, debilidades y perspectivas del posgrado entre los profesores también? Que abarque incluso la diferencia entre profesores de metodología, tutores, profesores y desde luego también otra para alumnos. Creo que eso es una información muy valiosa, que en lugar de estar rescatando opiniones subjetivas y aisladas, nos puede generar un modelo muy articulado que determine cuáles pueden ser las líneas de acción en un programa de avance sistemático. Esa sería mi propuesta. Muchas gracias, doctor. Me parece que arriba, por favor. Andreita. Buenos días, yo soy la maestra Erika García. Las impresiones que voy a manifestar son, gracias, desde mi experiencia como profesora de la materia epistemología jurídica y también como doctorante de este posgrado. Bueno, primero como maestra, yo creo, bueno, por favor, ¿podría cerrarlo? Creo que la maestría también debería ser de tiempo completo. Yo me encontré con que, bueno, mi clase, por ser epistemología, pues obviamente tiene un trasfondo filosófico importante, ¿no? Entonces, cuando a los alumnos se les encargaba leer algún libro desde esta perspectiva, pues era muy complicado, pero si aparte ellos no tienen esa disponibilidad, pues la gente no estudia, ¿no? Y yo estuve también de ese lado de la mesa dando alguna plática a 4 o 5 personas, porque la gente tiene que salir corriendo a sus trabajos. Entonces eso es muy desmotivante como profesor. Traté de hacer algunos proyectos, por ejemplo, pensando en la inclusión del posgrado en estos temas incluyentes. Había propuesto que se realizaran audiolibros de los libros de texto de la maestría, pero también me encontré con que no había espacios en donde los maestros estuvieran reunidos, ¿no? O sea, no hay, se siente también uno como muy solo, porque también sale de la clase y se va y no hay espacios en donde puedas platicar con el otro maestro de epistemología, a ver si es el otro maestro que participó en el libro y si está interesado porque lo que estaba yo haciendo era pedirle a los propios alumnos que hicieran los audios. De hecho, tengo bastantes
audios, ¿no? Pero bueno, pues no, tampoco hay acompañamiento, ¿no? Y creo que en este proyecto de tratar de formar una comunidad académica sólida, pues también se tiene que apoyar a los maestros. O sea, si el maestro tiene que salir corriendo a la UAM porque aquí solo se le dio una clase, pues ya los alumnos ya no encontraron al maestro aquí, ¿no? Entonces, o sea, los maestros están teniendo que buscar clases en otros lugares y los alumnos pues no tienen ese acompañamiento de tiempo completo. Me llamó a mí también mucho la atención que hablaran de este proyecto de dedicación completa como algo romántico, ¿no? Y creo que es porque en nuestro país pues no se fomenta la investigación y tenemos un problema muy grave. O sea, creo que en todas las pláticas a las que asisto yo veo un elefante blanco. O sea, se habla de mil cosas, pero de lo que nunca se habla, o se hacen estas investigaciones, no se toma en cuenta la obscena concentración de riqueza que tenemos hoy en día, ¿no? El 1% de la población posee más del 50% de la riqueza mundial. Esto se ha ido haciendo más extremo después de la pandemia. Entonces, tenemos el reto de la inteligencia artificial, tenemos el reto de los avances en las neurociencias, ¿no? O sea, ¿por qué no nos imaginamos el avance que hay en estos espacios y que haya la necesidad de crear leyes, por ejemplo, en Chile, que hablen de neuroderechos, ¿no? Entonces, tenemos problemas, retos muy complejos, por ejemplo, el control de la narrativa a través de las redes sociales, bueno, en fin. Pero, ¿qué pasa? Pues que no, creo que se ve esto como algo romántico, porque ahora estoy hablando desde mi perspectiva como doctorante, ¿no? Cuando uno egresa del doctorado, a pesar de que recibió una beca del CONACYT, que es mi caso, platicaba con otros compañeros. Bueno, pero si no hay plataformas donde tú puedas ingresar después de cursar un doctorado, o sea, esto es también como pues algo que podría reclamar la propia ciudadanía, ¿no? O sea, tus estudios se pagaron con sus impuestos. Tú debiste haber investigado para esa gente que pagó tus impuestos. Y bueno, esto ahora tiene que ver con que yo me he encontrado, al revisar tesis, que la mayoría pues son estudios dogmáticos, ¿no? Hay un filósofo que dice, no hay problemas jurídicos, económicos, políticos, hay problemas y generalmente son complejos y hay que resolverlos, ¿no? Entonces creo que a los alumnos pues se les tiene que dotar de esas herramientas también de economía, sobre todo de geopolítica, ¿no? Porque cuando los alumnos proponen algo, pero sin tener en cuenta el contexto mundial, bueno, pues al final de cuentas podrá estar muy bien metodológicamente, pero no va a solucionar el problema, ¿no? Y entonces también creo que tenemos que hablar en un lenguaje, me lo he encontrado, demasiados tecnicismos y pues yo creo que deberíamos estar escribiendo para esa población que pagó nuestros estudios, ¿no? Y bueno, pues finalmente creo que podemos observar que quedamos menos de la mitad de las personas que estábamos. O sea, hablando de estos temas, debería estar aquí todo el posgrado. O sea, creo que se deberían de buscar espacios en que, bueno, o sea, sí, hay clases, bueno, pues vas a suspender la clase. ¿Por qué? Porque esto te interesa, porque somos una comunidad y tienes que participar también, porque tenemos en mente que nuestra participación no importa, que da igual si venimos o si no venimos. Y no es así, ¿no? O sea, creo que todos podemos aportar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, maestra Erika. Y bueno, damos el uso de la voz al doctor Ruperto Patiño. Sí, muchas gracias. Soy Ruperto Patiño. Con mucho gusto voy a hacer una reflexión sobre mi experiencia en el posgrado ya de muchos años. Yo sé que no voy a estar muy acompañado por lo que voy a decir, pero es mi reflexión personal y quiero aportarla porque quizá pueda servir de algo en este 75 aniversario que es tan importante y que de veras nos da tanta satisfacción.
Cuando yo fui coordinador del programa de posgrado, estaba como rector el doctor Narro, y en alguna ocasión, en un evento, él dijo, un poco en el reclamo, así lo entendí yo, es que la Universidad X de brasileña está generando 5,000 doctores anuales y nosotros apenas 500, más o menos eran así las cifras, ¿no? ¡Qué barbaridad! ¿Qué está pasando en el posgrado? No estamos. Desde entonces me quedó tan marcada esa reflexión del doctor Narro, que siempre dije, bueno, ¿y realmente necesitamos cientos de miles de doctores en derecho? ¿Cómo para qué? Yo quisiera tener un dato, no lo tengo, pero lo voy a investigar. El dato duro de en 75 años, ¿cuántos doctores en derecho hemos formado en este posgrado? No en el país, porque lamentablemente en el país tenemos cientos de miles, y puedo dar el dato más o menos, de escuelas y escuelitas que ofrecen doctorados, maestrías, especialidades en derecho, ¿verdad? Que realmente, bueno, cuando uno ve lo que realmente están ofreciendo, da lástima, ¿no? Pero bueno, son escuelas particulares, es un negocio, está bien. Los que quieren estudiar ese tipo de doctorados, pues que lo hagan ahí, para colgarlo en su despacho y cobrar un poco más de honorarios, que es lo único que buscan. Porque yo me pregunto, nosotros como posgrado en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿cuántos doctores hemos formado en 75 años? ¿Cuántas investigaciones en esos 75 años se han realizado y se han publicado y han aportado a la agenda nacional, a la problemática nacional, han aportado soluciones? Porque es muy fácil hacer una tesis de doctorado por ahí, más o menos, encubierta, con algún tipo de visto bueno del tutor o del comité tutoral, el examen, ¿verdad? Pero esas tesis se quedan en el anaquel, en un archivo por ahí que nadie conoce, que nadie leyó, ni van a leer. La leyó si acaso el que la hizo, y los tutores, y nada más. Entonces, bueno, es un desperdicio de recursos. Nosotros tenemos la responsabilidad de regresarle a la sociedad mexicana que nos pagó por estos estudios. Por eso hago la diferencia con los particulares. Ellos pagan sus colegiaturas, está bien, es su dinero, pero aquí lo paga la sociedad y estamos obligados a regresar a la sociedad mexicana soluciones, propuestas de solución a la problemática nacional en nuestro campo del derecho, que es una ciencia social y que está, ya lo hemos dicho, vinculada con la economía, la sociología, en fin, antropología, en fin. Y sería muy bueno también reconocer que algunos problemas pues no se resuelven desde el derecho, desde la norma jurídica no da para tanto en algunos problemas, no da para tanto para resolver ciertos problemas muy complejos que requieren de la participación de otras ciencias. Pero bueno, lo nuestro es el derecho. Entonces yo me pregunto, ¿cuántos doctores hemos formado en 75 años? ¿Y cuántos de esos doctores se dedican a investigar? Porque aquí ya se dijo, vamos a formar investigadores. ¿Y realmente se dedican a investigar? ¿O solamente hicieron el doctorado para otra vez colgar el título en el despacho y cobrar más? Qué bueno que cobren más, eso no me interesa, está muy bien. Pero un doctor en Derecho no es un mejor litigante, no ejerce la profesión en los tribunales. Esos son los especialistas, son los abogados que hacen de especialidad y están en los tribunales todos los días. Un doctor en Derecho es un investigador, o debe ser un investigador, que debe estar en el Instituto de Investigaciones o en las aulas de las facultades de Aragón y Acatlán, haciendo investigación, publicando, aportando, participando en la formación de nuevos doctores. Pero la verdad, yo no creo que tengamos que estar promoviendo muchos más estudiantes del doctorado en Derecho. Debe ser mucho más riguroso el ingreso al doctorado en Derecho, cuando realmente el que quiere ingresar va a ser parte de su vida. Yo quiero dedicarme a la investigación. Si yo me quiero dedicar a la academia, como lo hago, por ejemplo, yo me dedico a la academia y mi tiempo completo lo dedico a la academia. No tengo otra actividad más que la academia, porque eso es mi vocación. Pero el que es un investigador, pues se dedica a investigar junto con otros investigadores para aportar soluciones. ¿Cuántas soluciones le hemos dado al país? ¿Cuánto le ha costado al país nuestro posgrado en Derecho en 75 años y qué le hemos aportado? Eso es una reflexión que habríamos que hacer y a lo mejor tendríamos que limitar muchísimo más el ingreso al doctorado de muchas menos personas que realmente tengan la capacidad, el tiempo completo, la dedicación, decir yo quiero ser investigador y me voy a dedicar a hacer esto de tiempo completo. Y eso tendríamos que vigilarlo con mucho cuidado para que así sea, ¿no? En la maestría es diferente, porque la maestría sí forma mejores juristas por el tipo de enseñanza, de cátedra,
y se forman académicos que van a ser profesores en la Facultad de Derecho o en las facultades de Derecho, nuestras 3 facultades que tenemos en la universidad. Ahí es donde yo siempre me pregunto, ¿por qué los egresados de la maestría en Derecho, que además estudiaron pedagogía, didáctica, técnicas de enseñanza, no dan clase en la Facultad de Derecho o en las facultades de Zacatlán y Aragón? ¿Cuál es el control de calidad para contratar profesores que ingresen a dar clase en licenciatura? ¿Qué hacemos con los maestros que egresan de nuestra maestría y se van a dar clase a otras universidades porque aquí no los recibimos, porque aquí no los incorporamos? Tendríamos que incorporarlos casi obligadamente. Egresaste de la maestría, te graduaste con una buena, que no regresa a dar clase, porque para eso estudiaste la maestría. Porque si es para ser un mejor litigante, estudia la especialidad. Eso te va a hacer un buen litigante, porque la especialidad está orientada al mercado de servicios jurídicos. Yo finalmente termino proponiendo que las tesis de doctorado, cuando menos de doctorado, obligadamente se publiquen. Porque ahí va a ir el autor y los 3 miembros del comité, y nos vamos a exhibir, ¿no? Para bien y para mal. Ahí está la tesis, la gente la va a poder leer y vas a ver quién dirigió esta tesis. Ay, mira, fue fulano de tal, hijo, hermano, pues qué pena con lo que estamos leyendo, o qué bueno con lo que estamos leyendo, qué buena tesis y qué bien estructurada está, ¿no? Eso tiene que ser fundamental. Tenemos que conseguir el presupuesto para que todas las tesis de doctorado, todas sin excepción, se publiquen. Si te graduaste y lograste el título de doctor de Derecho, tienes obligación de publicar tu tesis, cuando menos que sea una publicación. Y no que jamás pasa eso, ¿no? Y de veras, es muy triste que las tesis se pierdan en los anaqueles, ahí en los archivos, en las bibliotecas, que nadie las lee, nadie las conoce. Bueno, disculpen mi reflexión, pero eso es lo que quería comentar. Gracias. Muchas gracias, doctor Patiño. Me parece, no sé quién, el doctor Sergio, Ricardo. Hola, muy buenos días. Bueno, primeramente me presento, soy Sergio Hernández, únicamente para dar el contexto, sobre todo por los comentarios que busco manifestar. Bueno, yo egresé del programa de Derecho, del posgrado, hace 2 años. Justo la maestra Laura pues lo sabe bien. Y los primeros comentarios que quisiera yo expresar es que, asociados a lo que mencionaba la doctora Marisol, el tema de cómo conciben los estímulos de CONACYT. Yo fui un estudiante que, voy a ser bastante honesto, que toda mi generación me decía, oye Sergio, bájale al ritmo, ¿no? Porque nos vas a pagar. Yo hice el doctorado en 3 años, cuando tenía el programa de la beca por 5. Entonces, la presión que de pronto hacía a mis compañeros era, oye, pues es que solo te dedicas a esto. Y yo, pues es que para eso es la beca, ¿no? Entonces, tampoco es porque quiera quemarlos, pero la mayoría eran funcionarios públicos. Entonces yo decía, a mí me causaba un poco la impresión de, son funcionarios públicos que hacen aquí, ¿no? Yo estuve 3 años metido aquí de manera disciplinada y de hecho, CONACYT pide algo que se llama contribución social. Y la maestra Laura también lo sabe, ¿no? Yo cada semestre reportaba, mira, participé de manera voluntaria, dando congresos, dando pláticas, conservatorios, publicaba un paper, etcétera. Y de pronto, en 3 años, tenía yo compañeros que todavía estaban en el protocolo de investigación, ¿no? Pero bueno, lo menciono un poco porque esto es una realidad, yo lo comparto porque hace 2 años egresé, hoy en día, pues bueno, estoy en el padrón de tutores. Actualmente pues dirijo en otras universidades, en el Colpos y en el Instituto Mora, proyectos de investigación doctoral, pero lo que sí quisiera también compartir es un poco lo que mencionaron hace un momento el doctor Patiño, la colocación, ¿no? Yo soy desde el programa de la iniciación universitaria, desde la prepa 2, siempre he sido pumita, ¿no? Es decir, preparatoria, licenciatura, especialidad de doctorado, maestría de doctorado. Lamentablemente, pues bueno, soy profesor, no soy de la Facultad de Derecho, por las mismas razones, yo toqué la puerta varias veces, de manera infortunada, pues no hubo eco, entonces estoy fuera en universidades privadas impartiendo clases, me dedico a la producción también de investigación, que por eso estoy hoy en este auditorio, porque vine aquí a hacer un tema de investigación en otra universidad y participo en APIS también en eso. Entonces lo menciono porque no existe esa vinculación, es decir, sales como doctor y luego ¿qué sigue? ¿No? También entiendo que pues no hay vacantes. Yo estuve y aquí aprovechando que está la FES Aragón, yo estuve en un concurso público, en un COA, que duró año y medio el COA, y yo decía, bueno, año y medio para que al final llegáramos 2 personas en un año y medio en un concurso de una plaza que era una asignatura, ¿no? Derecho Internacional Público, que es mi especialidad. Y yo decía, año y medio, pues si yo quisiera dar clases, ¿cuándo, no?
Después me enteré que, bueno, nunca me dieron los resultados de los dos que llegamos a la final después de año y medio. Y lo menciono porque eso es parte, digamos, de la realidad que se vive en el día a día en el doctorado. Y finalmente, algo que creo que es muy importante, ¿qué herramientas? Sé que, al menos en mi generación, de manera incipiente, empezaron a partirse seminarios, no obligatorios, a veces estaban vacíos. Yo veía que había muchos compañeros que tenían dificultades para colocar papers y yo decía, bueno, pues es que realmente falta una orientación, ¿no? Yo lo veo particularmente por estos dos ejemplos en donde estoy ahora en Colpos y en el Instituto Mora, y sí tienen de manera obligatoria clases. En el Colpos es un año obligatorio de clases, ¿no? Algunas sesiones, en el Mora son obligatoriamente los seminarios y están orientados a redacción, ¿no? Porque uno pensaría que, bueno, ya tienes una maestría y sabes escribir. O sea, la verdad es que de pronto uno ve que no, pues, no articulan, o no se logra articular en los procesos de investigación las ideas cuando ya están cursando un doctorado, ¿no? Entonces, bueno, esos son los únicos comentarios que quería hacer. Perdonen por el abuso. Gracias. Muchas gracias, doctor Hernández. Me parece que por allá estaba la maestra Rojas, ¿verdad? Sí, adelante, por favor. ¿La maestra Rojas o la maestra Rojas. Vi que levantó la mano. Ahora le Muy buen pasamos día. después a la maestra Camacho y a la maestra Bolaños. Adelante. Maestra Daniela Ramírez Rojas, estoy actualmente como alumna del doctorado en la Facultad de Derecho. En este caso, tengo múltiples observaciones con varios comentarios que se han hecho. En primer lugar, veo una seria división entre la academia y el foro judicial, lo cual para mí es una situación un poco alarmante. Y ahorita que estamos celebrando el contexto del 75 aniversario del doctorado, a mí me gustaría ser enfática en un tema histórico. La situación está en que el programa de posgrado surge precisamente de una evolución de filósofos, como lo fue el propio García Maínez, quien da los pilares para que la Escuela Nacional de Jurisprudencia se convierta más adelante, primero en facultades y después en programas de posgrado. Esta situación no solo es una evolución histórica que consumó el esfuerzo, por ejemplo, de Arropo, de exiliados españoles, mentes más brillantes posguerra para poder generar todo este campo de cultivo del conocimiento y con ello generar las ideas innovadoras que permitieron a las vacas sagradas de esta facultad convertirse en tales precisamente en su auge entre los 80s y 90s. Para mí, es un verdadero honor pertenecer al programa de posgrado, en particular en un doctorado, porque estoy colaborando de manera codo a codo e incluso con matrícula con personas tan honradas que son precisamente algunos que fueron mis profesores desde la facultad, y me hace sentir en un plano precisamente muy diferente donde tenemos esta diversidad de ideas que nos permiten tener una diversidad o un pluralismo en el sentido crítico. Porque esto es importante de destacar por varios puntos. En primer lugar, aquí la cuestión de la docencia y la investigación, no la niego, es el punto fundamental por el cual se crea el programa de posgrado. De hecho, si vemos las finalidades precisamente de la universidad, la enseñanza, la investigación y precisamente la realización de este otro tipo de servicios que en el campo jurídico están en el foro judicial. Porque el problema de muchos de estos tres puntos se basa en distintas políticas públicas que no se han implementado a nivel federal, local, independientemente de gobierno, a cuestión de la universidad. En el tema de la universidad, creo que el que me antecede en el uso de la palabra fue muy evidente. Para concursos de oposición es un círculo muy cerrado, en primer término. Tenemos habilidades como maestras en derecho para poder desarrollarnos en varios campos y sin embargo, por ejemplo, no tenemos un espacio donde poder dar clases, o cuando se solicitan conferencias se requiere un perfil muy específico para que puedas tener como esa libertad de cátedra en una convocatoria muy particular. Entonces, creo que si tenemos como este punto de partida, las complicaciones que tienen nuestras tres funciones fundamentales como universidad, podemos descubrir que existen ahorita muchos puntos precisamente que llevan
a generar una especie de producción de doctores al vapor y que es algo preocupante. Ahorita hay que entender la situación del programa de posgrado en su contexto. Y lo digo con cierto dolor y pesar porque sabemos que la sombra de personas como Yasmín Esquivel han ensombrecido precisamente lo que se hace como universidad. Esto es importante para mí porque precisamente tiene esa proyección de qué estamos buscando cuando formamos precisamente un grado académico. En mi caso, yo fui también servidora pública. Estoy incluso renunciando a estas actividades para estar tiempo completo en el programa de posgrado. Pero eso no significa que esté peleada con el tema de generar como que algún criterio judicial o de estar en el foro judicial en sí mismo. Por eso es importante saber que dentro de la multitud de actividades en las que se desarrollan los doctores, no solamente está precisamente el generar la investigación y estar publicando papers y estar en conferencias. A veces también la injerencia de este tipo de ideas puede llegar a trascender específicamente en la creación de las directrices que van generándose desde la Suprema Corte. Y es ahí donde se debe de atacar también un tema importante. Me parece actualmente que tanto sociedad, el foro judicial y academia están muy separados, cuando en realidad existe una vinculación implícita en cada uno de ellos. Y muchas veces los que tenemos mayor responsabilidad para seguir dando el impulso, dando la primera línea, dando la visión crítica como universidad, somos nosotros y como instituto, y como universidad y como facultad, damos incluso los criterios innovadores. Hace unos días estábamos debatiendo en la clase de Jorge Whitaker relacionado a metodología de la investigación. Las investigaciones, además de que se están volviendo mucho más dogmáticas y conforme a la literalidad de la ley, se está perdiendo mucho el criterio de la interdisciplinaridad, transdisciplinaridad, el avance específico de la materia que se está investigando. Por eso creo que esta es una forma buena de celebrar, en primer término, que pese a estos 75 años, no solo el programa ha trascendido, se ha convertido en uno de los pilares en cuanto a academia para la determinación de los máximos niveles y generar en todo caso las líneas de vanguardia. Aunque en este caso también hay que ser reflexivos y saber, hay otros programas que están tratando de competir porque precisamente quizás tendrán más recursos. Ahorita el apoyo con ACID es ese punto crucial por el cual mentes como las que ahorita estamos presentes podríamos estar aquí, porque soy consciente, por ejemplo, la doctora que impulsó mi desarrollo profesional, la doctora Nora Matamos, no habría podido hacerlo sin una beca con ACID. Por eso es que trato de honrar en el mismo sentido el programa con todo lo que se está haciendo. Y por eso es una reflexión importante de ver cuáles son los requisitos para su otorgamiento. Sin embargo, tratar de pensar, por ejemplo, que solo por estar en investigación se está cumpliendo del todo con esa labor, creo que podríamos poner entonces en entredicho cuál sería la finalidad del programa, porque también la injerencia en el mundo real se da muchas veces a través del campo judicial. Y si no es en el campo judicial, ¿cómo estamos realmente elevando todos esos conocimientos que sabemos si no tenemos un amparo, por ejemplo, que tenga todas estas líneas de las vanguardias, no solamente en el ambiente local, sino también internacional, que puedan servir para determinar nuevas líneas, como sucedió en su caso, como la prisión preventiva oficiosa y su inconvencionalidad eventual? Este tipo de situaciones, me parece, se pueden ir generando también como un último frente o bastión para hacer la crítica máxima en cuanto a análisis crítico y objetivo desde este frente universitario. Por eso hay que cuidarlo como el baluarte que es, y se tiene una certeza de nuestra responsabilidad en ese punto. Por último, y como este tipo de acotaciones, efectivamente uno de los puntos que ayudarían bastante en el programa del doctorado no sería como tal regresar a clases, porque definitivamente eso nos estamos limitando de nuevo a el esquema profesor, alumno, y bajo esa subordinación no llegamos a nada, sino que estamos buscando en todo caso ya opiniones críticas, plurales y con diversos frentes para generar nuevas ideas.
pero si vamos a hacerlo como desde ese punto o desde ese enfoque, tenemos que generar otro tipo de espacios para generar precisamente este campo de cultivo. Los grandes, las vacas sagradas no se hicieron, se tuvieron que formar precisamente a partir de estar continuamente enseñando en diversas situaciones, en diversos lugares donde no se tenía, por ejemplo, acceso a la educación. Y es a partir de estos bastiones que consumaron su fama o su formación desde el otro frente. Hay personas que desde el momento en que están promoviendo sus amparos con ideas innovadoras, con cuestiones que tienen que tomarse en cuenta, ya van dando cabida a otro tipo de interpretaciones. E incluso la investigación de manera general, a veces como divulgación de la ciencia, puede tener una repercusión muy amplia. Porque como no sabemos que por información viral no se han formado muchos en la Universidad del TikTok, y que ha repercutido también en la calidad como se viene formando la nueva generación. Muy bien, maestra. Muchísimas gracias por su participación y le damos el uso de la voz a la maestra Camacho. Para ir cerrando también esta mesa y que no se haga extensiva, ¿podría solicitar, por favor, que sus participaciones puedan ser concretas? Por favor, Claro. muchas gracias. ¿Cómo no? Yo tengo anotado doctora Camacho, Bolaños, Ivonne, Pablo Lotarén, y ya tenemos el su nombre, María Dulce María. Buenas tardes. Como lo mencionaron, soy Guadalupe Camacho y curso el cuarto semestre de doctorado. Hemos escuchado interesantísimos puntos de vista y problemáticas, especialmente por quienes dirigen el posgrado aquí en la Facultad de Derecho y el Instituto de Investigaciones Jurídicas, Acatlán y también el área de Aragón. Aragón. Ajá. Muchas gracias. Entonces, ustedes señalan de entrada, queremos tesis, desde luego, de excelencia, con gente bien elegida y que aporten conocimiento y puedan crear conocimiento. Muy bien, perfecto. Hablaré de mi caso. Si partimos de este punto de vista, eres una jurista, tienes experiencia, redactas, demás, cumples requisitos, un buen filtro, está bien, pero ¿qué herramientas tenemos nosotros como doctorantes para hacer todo esto? Tenemos una reunión con el comité de tutores al semestre o dos, si bien podemos reunir a los tres, pero nada más, y luego vemos que estos tutores tienen diferentes puntos de vista. Algunos solo exigen cuestiones descriptivas, otros más teóricas y eso. Y seguimos escuchando. Muy buen esfuerzo del doctor Imer, porque ahora hay muchos seminarios, porque ahora se solicita la participación, porque ahora nos invitan a escuchar a los ministros de la Suprema Corte de manera directa. Se ve un buen cambio, se ve que hay mucho movimiento y que nos integran. Está perfecto. Sin embargo, esto sigue, a esto le falta algo. O sea, nosotros en preparación, que ya tenemos un bagaje jurídico más o menos sólido, algunos más sólidos, quizás otros menos, queremos hacer un trabajo de excelencia, pero las cosas no se conjuntan, no concilian unas con otras para nosotros. Como alguien mencionó, primero, segundo semestre, los tutores están tratando de ponerse de acuerdo de cuál es tu tema de investigación y qué quiere cada uno de ellos. Eso de entrada está mal, porque uno propuso ya un tema en el protocolo y tiene una idea. Y aquí decimos, son tutores, tú eres jurista, ya dijiste qué es lo que puedes aportar, que sí, que no, te van a orientar o te van a corregir. A lo mejor depende del alumno, ajá, pero sé que de manera general esto se viene deteniendo mucho en la práctica. Yo no lo esperaba, ajá, pero sucede con todo mundo. O realmente el estudiante era estudiante, todavía no estaba preparado para asumir este reto y a todos los tratan con la misma medida. Estas son cuestiones que tienen que rectificarse aquí y ahora. El doctorado tiene que ser excelente, pero ¿con qué métodos para nosotros? ¿Con qué herramientas sacamos esto? Los que ya estamos, sin duda alguna, para el futuro van a tener mejores.
y también ha habido excelentes doctores como el compañero, como otros. Uno ve los trabajos y son muy buenos. Algunas son dogmáticas o la mayoría, pero hay excelentes trabajos que deben ser publicados y debe darse continuidad a los doctores, especialmente a los buenos doctores que puedan impartir conocimiento aquí o en alguna otra escuela, pero debe existir ese programa de vinculación. Mi trato de resumir que es un momento oportuno para rediseñar lo que es el doctorado en este momento. Ajá. ¿Qué elementos sencillos, claros y precisos? Propongo uno. No clases, dice alguien no clases, dijo la doctora aquí atrás, dijo él, en otros lugares sí hay unas clases necesarias, quizá no clases, pero sí conversaciones directas con cada uno de los doctorantes, con sus tutores, sesiones no semestrales, quizá mensuales, obligatorias y de seguimiento. Digo, se me ocurre una idea, pero hay otras muchas para rediseñar el programa, hacerlo sencillo, simple y que realmente exista una comunicación de doctorante, tutores y programa. Lo estoy hablando desde el punto de vista nuestro. Ya escuché los suyos muy interesantes, pero hay que reflexionar porque a 75 años de iniciar este posgrado estamos a tiempo para rediseñar algo que sea sustancioso, que sea quizá más claro, más sencillo y más productivo. Muchas gracias, maestra. Maestra Bolaños, por favor. Sí, por favor. Lo haré breve porque es mi compañera de semestre, entonces vamos un poquito alineadas. Me parece que a veces sí el doctorante tiene un poco camino árido. Ay, perdón, soy la maestra Bolaños. Diana Bolaños. Diana Bolaños. Sí tenemos un poco el camino árido porque creo que entre la burocracia, que a veces te agobia y te quita muchísimo tiempo de investigación, en todos los semestres estar rogándole a todos tus tutores, porque llega un punto en el que te preocupa más el voy a probar o voy a lograr tener esa reunión con el comité, donde a mí a veces, y todos los semestres me pasa, yo estoy más de un mes y hemos sido testigos con Andrea, que la verdad es que un gran apoyo, con la maestra Laura, donde digo, es que yo no tendría que estar más de un mes con esta angustia y con este trámite tan pesado para poder lograr una reunión con mi comité, aunque sea solamente una, y ya me voy aplaudiendo, saliendo de la primera reunión, de decir, ok, ya lo logré, ya no estoy en riesgo, ya se hizo. El semestre pasado nos pasó con el apoyo de la maestra Laura, que pude hacer lo extraordinario, que tuve yo que hacer mi grabación, que tuve que hacer muchas cosas y que sí tenemos muchos apoyos en cuanto a seminarios que se están dando, donde creo que hay muy poco compromiso por parte del doctorante, donde ni siquiera se presentan. O sea, a mí eso sí me sorprende porque de pronto yo veo yo no conozco ni siquiera a mis compañeros, excepto a 2, 3 personas que llegan a venir a las reuniones, pero que realmente desde aquí tú ves el compromiso y si tú estás en la línea de investigación, ok, si sabes que la Universidad Nacional Autónoma de México es un sitio difícil para acceder después del doctorado, pero tú tienes 4 años para que en ese momento vayas forjando el camino y te vayas tú abriendo el camino. Ok, a ver, UNAM no puede ser, pero hay muchísimas universidades que con el simple hecho de tú decir, yo estudio y soy doctorante de la UNAM, te abres caminos. O sea, creo que también nosotros tenemos la obligación de ir abriéndonos el camino y de ir buscando justo la ruta de nuestra investigación para poder después del doctorado decir, yo me voy a seguir dedicando a esto, ¿no? Entonces creo que sí hace falta mucho compromiso, más allá de todos ustedes, porque se ha visto un cambio impresionante desde que está el doctor Imer, la doctora Angles y todo el equipo que siempre hay detrás, pero creo que sí también va más allá de lo que nosotros como estudiantes podemos hacer. Somos a veces muy poco escuchados, lo platicábamos apenas en el seminario que hubo, creo que de argumentación, éramos poquísimos. O sea, estamos hablando que son seminarios que sí se toman desde el primer semestre
pero que se deberían tomar hasta el último, porque yo cada vez que voy, y todos los semestres he ido, y de hecho ya el doctor Ricardo no sabe si soy estudiante o soy qué, pero que sí deberíamos ir, porque todos los semestres aprendes algo, porque el semestre que viene tú ya vas a tener un avance donde vas a decir, ok, me equivoqué en esto va bien, esto va mal, esto lo estoy utilizando mal. Y sí, claro, sí tenemos ese material y ese soporte por parte de ustedes, pero también a veces nosotros no estamos sabiendo utilizarlos. Entonces creo que también hay que tomar un poco de responsabilidad, de madurez. Ya estamos en un nivel doctorado. Yo desde parte particular, pues quizás no venía como con la idea de lo que realmente iba a ser un doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Había hecho mis maestrías en España, era totalmente distinto el programa y la verdad es que agradecerles, seguir y sí comprometernos también por parte de los estudiantes, sean becados, no sean becados. Si te están dando la oportunidad de presentarte a esto, hay que tomarlo. O sea, no solamente dejar la parte de administración. Muchas y bueno, gracias. Sería todo. Muchas gracias, maestra Bolaños. Y bueno, para finalizar, daremos el uso de la voz a la doctora Tobar, por favor. Muchas gracias. Y también, Brevemente, muchas gracias, felicitarlos por el trabajo realizado. Y estos son 3 líneas sobre las que quiero anunciar, las líneas, el trabajo que se podría hacer, ¿no? Para fortalecer estos 75 años. En primer lugar, la vinculación con sector público, privado y social, que estas ideas que están en las tesis también se puedan vincular con sector público, privado y social, incluso dentro de la propia universidad. Por ejemplo, traigo derecho energético, podemos hacer vínculos con la Facultad de Ingeniería, con la Facultad de Economía, que pudieran resultar productivos, ¿no? Para vincular a la universidad. También la vinculación nacional e internacional, los vínculos con otras universidades, con las entidades que se está realizando un excelente trabajo, Aragón, Acatlán, Instituto de Investigaciones Jurídicas y Facultad de Derecho, pero también verlo hacia otras universidades. Y un tercer punto que sí me preocupa porque hay que formar escuela. A veces yo tengo tesistas de maestría, yo ya no los puedo asesorar en doctorado porque estoy saturada o por X razones. Entonces, también como que abrir la posibilidad de que podamos formar a los estudiantes que dirigimos en maestría y darles continuidad. Ahí veremos si no dormimos, ¿no? Pero también dar la posibilidad de que así, por excepciones, a ciertos alumnos los podemos atender a nivel doctorado, independientemente de la saturación, ¿no? Son los 3 puntos que quisiera mencionar y muchas gracias y felicitarlos por el trabajo. Gracias. Muchas gracias, doctora Tobar. Doctor, por acá, maestro Pablo, por favor. Y Dulce también. Y la maestra Dulce, por allá, por favor. Bueno, muchas gracias por darnos el uso de la voz. Igual como alumno de doctorado, sí me he encontrado estas dificultades. Realmente ha sido una sorpresa que esta conferencia se haya convertido en un coloquio, porque que nos estén dando el uso de la voz, esta política de estado abierto, en donde no solo desde arriba quieren cambiar el posgrado, sino están tomando en cuenta a los alumnos. Eso es genial. Yo aplaudí mucho cuando el doctor Imer Flores se convirtió en director de esta división por toda su trayectoria académica. Y dije, eso era lo que faltaba, académicos, luego con Marisol Anglés. Entonces, hemos visto estas políticas abiertas, seré muy concreto. Entonces son muy buenas. Yo de parte de como alumnado entiendo que vivimos en México, ¿no? Y en México las cosas no son fáciles, cuestan mucho y en ese sentido los que van avanzando son los que se esfuerzan. Entonces entiendo el tema de situaciones ideales, pero cuando se quieren hacer las cosas se hacen. Entonces puedes trabajar, puedes estudiar, puedes dar clases, puedes hacer congresos extraordinarios que no estás obligado a hacerlo, bueno, en tus actividades de retribución, pero por fortuna yo he podido hacer, gracias a la mentoría de mi asesor principal, Julio César Bonilla, el doctor, me ha impulsado, ¿no? Entonces puedo trabajar, dar clases, hago mi congreso, va mi segunda sesión el martes pasado y vemos estos casos que son interesantes. Sobre todo la maestra Laura el semestre antepasado hizo un coloquio donde los alumnos de doctorado íbamos proponiendo ya sea desde protocolo hasta avances,
y varios profesores en línea y presenciales nos daban observaciones. Eso abrió el diálogo y fue genial, ¿no? Entonces, para unirme a la propuesta que hizo el doctor Cáceres, es muy interesante, ¿no? Ver no solo el estado del arte, sino en qué situación estamos y qué podemos hacer sin violentar derechos. Entonces, yo creo que hay muchos alumnos que están comprometidos, siempre habrá otros alumnos que se quieran beneficiar de normas benévolas, pero creo que la mayoría de los alumnos, sobre todo conociendo a mis compañeros de doctorado, cuenten yo creo que con el apoyo para hacer frente a estas políticas de estado abierto en la cual nos estén incluyendo, y pues finalmente pues agradecer pues este diálogo. De verdad, muchas gracias, doctora Marisol, Imer, las demás autoridades de las otras divisiones, y pues maestra Laura, muchas gracias. Gracias a usted, maestro Pablo. Maestra Dulce. Gracias, favor. buenos días. Dulce María Romo Zúñiga, soy estudiante de maestría del segundo semestre. Efectivamente, agradecer este tipo de foros que a toda la comunidad debiera de interesarnos. Dos breves comentarios como estudiante de licenciatura, luego ahora en la maestría y aspirante en su momento al posgrado. Creo que se deben de retomar varios puntos, sobre todo en cuestiones críticas de carácter social. La universidad en sus tres pilares, pues la academia, la investigación, la divulgación de la cultura, y sobre todo creo que es muy necesario que en nuestras asignaturas, en nuestros trabajos, se visibilice las posibilidades de explorar en cuestiones de perspectiva de género. Tenemos que hacer visible ese currículum oculto que tenemos tanto en los contenidos de las asignaturas como en la participación, obviamente, de las mujeres y de las mujeres de la diversidad en todas las actividades de la facultad. Apoyando la moción de la doctora Tovar, justamente impulsar esas oportunidades y esas facilidades que tiene nuestra máxima casa de estudios y optimizar todas esas relaciones precisamente para proyectar la investigación de México en el mundo, y también impulsar mucho la interdisciplina, que también hace mucha falta en nuestra facultad y en nuestro posgrado. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Romo. Bueno, pues creo que hemos concluido las participaciones de nuestra audiencia presencial, entonces vamos a una segunda ronda de nuestra mesa en el Presidium. Adelante, por favor. Muchas gracias. La verdad es que ha sido una mañana muy rica. Brevemente resumiendo, creo que sí es importante que retomemos la asistencia a los seminarios de manera obligatoria para conocernos, para intercambiar, para ir calibrando el avance de nuestra investigación. Esto que decía Sergio, ¿no? De que, oye, no vayas tan rápido, pues también esta presión moral entre pares, ¿no? De todos avanzan menos yo. Creo que le va a dar también una fortaleza importante al doctorado. Estos roles que mencionaba el doctor Frank, qué estamos esperando de la tutoría, cuáles son nuestras obligaciones, también repensarlo. Ahora lo que decía la maestra Ivonne, pues aunque estemos saturados, creo que es esta exigencia que viene desde la CECITI, no es una cosa interna del posgrado, porque luego se malentiende, de que ahora sean 5 y no 6, o sea, vamos hacia la baja. Nos va a obligar también como tutores a que si queremos acompañar a otros alumnos, pues realmente le dediquemos a los que tenemos ahora para graduarlos y poder estar disponibles para el demás alumnado, ¿no? Entonces creo que va a ser una presión positiva para que el beneficio del posgrado en general, y pues agradecerles sus aportes. Retomaremos lo más posible de ellos porque realmente estamos muy comprometidos con un mejor posgrado. Muchas gracias, y yo también feliz de los 75 años. Bien, no sé quién más quisiera tomar, Sí, por bueno, favor. yo también comentarles que me quedo con un montón de tareas después de lo que ustedes nos han comentado. Creo que también el hecho de darle seguimiento a nuestros egresados es algo que sin duda yo he visto en el tiempo que me ha tocado estar aquí, pues que nos hace falta, ¿no? El poder no nada más compartir las tesis y el trabajo de investigación que ya se ha hecho, sino también darle un seguimiento a nuestros egresados, ¿no? Así como vamos a revisar el perfil de ingreso para que sea un proyecto de vida, quienes asumen a un programa doctoral, pues que también ese proyecto de vida se pueda concretar y apoyarles, ¿no? Si no hay
un espacio dentro de la escuela pública, porque desde luego estamos muy limitados por burocracias y pues dinero que nos otorgan, ¿cómo se llama? Presupuesto en general, ¿no? Pues también apoyarles para que lleguen a otros espacios, ¿no? Yo creo que una de las primeras cosas que podríamos empezar a hacer es darles las convocatorias de las becas postdoctorales, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias a todos por su participación. Son bien recibidas sus sugerencias y créanme que de la mano con mis colegas las vamos a estar atendiendo. Adelante, por favor. Muchas gracias, maestra Magali. Pues bueno, decirles que igual que así como lo señala la doctora Ana, evidentemente nos llevamos muchísimas tareas. Nosotros desde la trinchera que estamos, evidentemente detectamos muchas, pero que más escuchar justamente a los alumnos, a los profesores, a los tutores, que son parte de la comunidad de este programa de posgrado en Derecho. Ustedes hacían señalamientos respecto a la cuestión del sistema de tutorías, si son clases, si son seminarios, la cuestión de los coloquios y demás cuestiones de multidisciplina e interdisciplina. La verdad es que también estoy como muy contenta que realmente este conversatorio justamente tenga esa participación de ustedes y que ustedes puedan expresar su sentir, sus inquietudes y sus preocupaciones. Y pues bueno, decirles a todos aquí los colegas que tenemos bastante tarea, muchísimo trabajo que llevar. Y bueno, yo cerraría señalándoles que recogiendo todas las inquietudes que ustedes tienen, pues hay que seguir construyendo juntos, no nada más un doctorado en Derecho, yo creo que un programa de posgrado en Derecho, donde nosotros debemos pues honrar su historia, prácticamente enfrentar los desafíos y ver por el porvenir de este programa. Muchas gracias. Gracias, doctora Mayra. Adelante, doctora Jiménez. Realmente es muy significativo escucharlas, planteando diversas problemáticas. Quienes hemos participado en el diseño, evaluación curricular, y que en este caso quiero decir que no es lo mismo hablar de currículum, y hace rato, ahorita les voy a decir por qué, lo mencionó una profesora, una académica, como sinónimo de plan de estudios. Hablar de currículum es hablar de, yo diría, 3 dimensiones que tienen que ver con este campo. El currículum pensado, que son los planes y programas de estudio, la parte formal. Decían el currículum oculto, hace un momento lo mencionaban, que además también tiene que ver con las políticas, también tiene que ver con cuestiones ideológicas, ¿no? De ahí esta denominación oculto. ¿Qué hay detrás del currículum? ¿Qué lo está sustentando? ¿Qué lo está fundamentando? Y por otro lado, el currículum vivido. Y aquí, con todas las participaciones que se dieron, estamos dando cuenta de cómo estamos viviendo el currículum. Y eso es muy significativo. Pero además es muy complejo porque son diversas dimensiones que hay que tomar en consideración. Y por un lado, es necesario tomar en consideración la voz del estudiantado, definitivamente. Un plan de estudio se diseña para el estudiantado, no para los maestros, no para los tutores. Quienes se van a formar es el estudiantado. Escuchar las voces de los docentes, de las docentes, de los investigadores, es otra población también muy importante. Y mencionaban hace un momento, ¿qué pasa con los egresados? ¿Dónde están los egresados? ¿Qué tanto la formación que se les posibilitó a través del plan de estudios les ha permitido desempeñarse en el campo laboral, pero también para resolver problemáticas que tenemos que enfrentar socialmente? Y en este sentido, pues sí tenemos que
partir de esta importante responsabilidad social que tenemos. O sea, ¿cuál es nuestra responsabilidad social? Porque a veces nada más pensamos en responder a las necesidades del desarrollo del ámbito empresarial y perdemos de vista las problemáticas sociales, ¿no? ¿Cuál es el impacto que vamos a tener? Decían también la inteligencia artificial, las neurociencias, etcétera. Es decir, todos estos avances científicos y tecnológicos que se están presentando, las innovaciones tecnológicas, los mismos avances de la propia disciplina. Y ya decía yo, bueno, las problemáticas sociales, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, y cito a Edgar Morin, es un pensamiento complejo y es una realidad compleja que está en constante movimiento y está atravesada por diversas situaciones, dimensiones políticas, sociales, económicas, culturales, educativas, etc. Entonces, es una labor muy compleja también llevar a cabo lo que es este proceso de reestructuración del plan de estudios. Y es mucho más complejo, porque pues yo creo que varios lo hemos vivido, establecer en los espacios que nos señala el mapa curricular, ¿no? Estos espacios que tenemos, ¿cuántos espacios tenemos en primer semestre? ¿Cuántos en segundo? Para poder abordar todos los contenidos que quisiéramos. Y es complicado, ¿no? Sin embargo, también tendremos que hablar de actividades extracurriculares que ya mencionaron ustedes varias. O sea, el plan de estudios nos marca contenidos sustantivos y básicos, ¿no? Para la formación, pero también debe estar articulado con esas actividades extracurriculares que van a ayudar a fortalecer nuestra formación. Y dentro de estas actividades extracurriculares, y todos debemos estar comprometidos. El trabajo debe de ser un trabajo, decía yo al principio, colegiado, de corresponsabilidad de toda la comunidad que participa en esto. Y de esta manera, me parece que podemos llevar a cabo acciones que probablemente no podamos resolver todo lo que quisiéramos, pero sí podemos empezar a trabajar una serie de acciones que permitan fortalecer la formación de nuestro estudiantado. Y en este sentido, yo quisiera precisar una cuestión que comentaba, desafortunadamente ya se fue el maestro, pero no podemos estar tampoco, bueno, no podemos perder de vista la cuestión laboral. Y ustedes mencionaron una problemática laboral, pero que desafortunadamente hay un estatuto del personal académico, bueno, afortunada o desafortunadamente mencionaban los COA. Y en el estatuto se establece qué es un COA y cómo se debe de llevar a cabo y en qué términos. Si pasó año y medio, maestro, el COA establece tiempos. Y si nosotros no ejercemos lo que es, en este caso, pues aquellos aspectos que también estamos para realizarlos, pues entonces también hay una situación en donde nosotros estamos dejando pasar varias cosas. Esto no quiere decir que nos pongamos en contra de, pero sí es necesario que conozcamos cuáles son nuestras responsabilidades y también pues cuáles son los aspectos a los que estamos nosotros también beneficiados en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, es compleja la situación laboral, ¿no? En el caso de Aragón, quiero comentarles que en el posgrado en Derecho tenemos un solo profesor de carrera
aquí presente, el doctor Elías Polanco. Toda nuestra planta docente son profesores de asignatura. Qué complicado, ¿verdad? Pero sí quiero agradecer a estos profesores de asignatura responsables, comprometidos, que siempre están presentes cuando los llamamos, cuando hay coloquios, cuando hay seminarios, cuando hay una serie de acciones que llevar a cabo. Entonces, bueno, pues decían hace un momento, nos llevamos mucha tarea, pero que no nada más es tarea de nosotros, es tarea de toda la comunidad. Y que para terminar, quiero mencionar nada más dos teóricos dentro del ámbito de la pedagogía y de las ciencias sociales. Paulo Freire, recuperando esta teoría de la dialogicidad, nos hacemos en el diálogo, pero en el diálogo en donde hay una palabra que tiene contenido, no en una palabra hueca. Y por otra parte, también mencionar que es necesario que nos ubiquemos en las problemáticas de nuestra realidad social mexicana. No quiere decir que perdamos de vista a las demás, pero resolvamos también lo que está sucediendo aquí. Salirnos un tanto de este pensamiento eurocéntrico y recuperar a nuestros teóricos, a nuestros investigadores que también publican. Y difícilmente, a veces, los tomamos en consideración y siempre nos vamos hacia los teóricos europeos o hacia los teóricos estadounidenses. Y lo mencionaban ustedes a través de las tesis, ¿qué pasa con las tesis? Pero hay una revista del posgrado. Pues metamos ahí los avances de nuestras investigaciones que estamos realizando. Hay otras. También en el instituto, también nosotros tenemos, también Acatlán tiene revistas. Entonces es una forma también de publicar, de dar a conocer, de socializar el conocimiento que vamos construyendo. Bueno, pues yo me quedo con esto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Jiménez. Doctor Imer, por favor. Muchas gracias. Bueno, aprovecho para pasarles unas constancias a la doctora Mayra, a la doctora María Elena, a la doctora Ana Georgina, a la doctora Marisol Anglés. Y, bueno, perdón, doctor, antes la doctora Mayra se tiene que despedir. Antes de que usted pueda participar, la despedimos. Muchas gracias, doctora, por su participación y asistencia. Tenemos un comité al rato. Entonces, si no, no llegas de regreso, pero bueno. Bueno, yo nada más, de verdad, ya se ha dicho mucho, como bien dijeron, creo que nos llevamos muchas tareas, muchas reflexiones muy valiosas. Las agradecemos muchísimo. Efectivamente, parte de lo que hemos entendido es que tiene que ser de puertas abiertas y también no nada más de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Tratamos de tener un nivel más vertical, horizontal. Desafortunadamente el espacio es vertical aquí, el auditorio no se presta mucho para eso, pero como verán tratamos de mantenerlo en mucha horizontalidad. Hay muchas cosas que siempre se dicen, pero yo por eso decía lo del propedéutico, sí creo que tiene que ser obligatorio. Los seminarios de investigación sí creo que tienen que ser obligatorios. Sí creo que de alguna forma el sistema de tutorías tenemos que reforzarlo. Sí creo que atrás de todo eso está la idea de que tendríamos que ser como una comunidad académica de docentes y estudiantes interactuando todo el tiempo. Eso sí creo que generaría condiciones para que estemos aquí de tiempo completo. Las herramientas están en las 4 entidades, también jurídicas hacen muchos seminarios, hacen muchos coloquios, se difunden. Yo tengo la impresión que luego quizás podemos mejorar, ahí hay un área de oportunidad muy buena para mejorar. También hemos tratado de llevar eventos a Acatlán, Aragón y viceversa, que los ponentes que vienen a una vayan a la otra entidad. Entonces yo creo que hemos mejorado, creo que sí hemos avanzado. Me quedé pensando, nada más una nota que quisiera tomar de la doctora María Elena, en esta parte del currículum pensado, ¿no? El explicitado, y por eso en algunos lugares le llaman pensum, ¿no?
pero sí, efectivamente, luego hay uno que está por ahí oculto, que no sé si no se ha pensado, pero por lo menos está ahí como no explícito oculto, que también hay que también tomar en cuenta y también trabajarlo, ¿no? Pero sobre todo, y me encantó, doctora, como siempre, me aprende uno mucho de usted también, la parte del currículum vivido, de verdad, o sea, los que tuvimos la fortuna de estudiar una maestría, un doctorado fuera, la verdad no se compara con la posibilidad de tocar gente, platicar con gente, con profesores. Hay quienes no me creen esa anécdota, pero se las cuento rapidito. Como saben, yo hice la maestría en Harvard, luego mis estudios de doctorado también fueron acá propiamente, pero mis estancias de investigación las hice allá. Tomé algunas materias por allá, entre ellas una con un profesor que se llama Michael Sandel, que hoy en día es un super rockstar. En aquel momento no era tan famoso, era un crítico de Rawls, y pues era un buen profesor, nos daba clases de derecho, moral y mercado. Y todos estos dilemas y tensiones que se presentaban, que a la larga se volvió el libro de justicia. Y yo tenía la fortuna de que me tocaba ir a hacer, ellos tienen mucho el sistema de office hours, ¿no? Volviendo a que los profesores son de tiempo completo, pues tienen horas de oficina, reciben a los alumnos y tienen ahí sus espacitos para recibir alumno tal, y así se iban anotando uno, y teníamos, bueno, la posibilidad de ir a platicar con ellos. Yo concretamente con Sandel, la chica que ocupaba el espacio anterior al mío se llama ni más ni menos que Natalie Portman. Y después entraba Flores, ¿no? Entonces, muchas veces me tocó verla salir y yo entrar. Alguna vez nos tocó que pues, iba retrasado el profesor Sandel y entonces nos tocó estar ahí platicando muy brevemente. Pero sí, ¿cómo se llama? Alguien que por ahí no me cree mi anécdota. Ustedes googleen si Natalie Portman fue o no supervisada por Sandel y verán que lo que digo tiene algo de verdad. Y no algo, mucho. Pero bueno, básicamente es otra vez esas cosas vividas que no te va a dar el venir y hacer como que haces un doctorado y pues como que aprendiste algo y como que, y no quiero menospreciarlo, pero sí por eso decía yo a veces un poco esta idea como romántica, ¿no? De que pues, pero es la idea con la que crecimos muchos, que sí nos hemos dedicado a la vida académica de tiempo completo, y sé que, insisto, hay muchos otros incentivos que luego se pueden volver perversos para fomentar una vida o estudiar un posgrado por estudiar el posgrado, que son muy válidos, ¿eh? Yo no quisiera tampoco irme, pero sí los que entramos o entran al compromiso de tiempo completo, porque sí lo ven como un proyecto de vida, pues que esa sea efectivamente también la salida de oportunidades laborales que va a haber y que también seamos como muy conscientes de esos números, ¿no? Al interior de la UNAM, pero también al interior de otras universidades. Y ahí es donde me quedé con el dato que preguntaba el doctor Patiño. Yo tengo los números claritos, gracias a Mario que anda por ahí arriba, de los últimos 10 años, 15 años, del 2015 al 2025 llevamos 188 doctorados en la facultad. Yo sé que luego podemos agregar otros números, pero también tenemos unos números de maestría y de doctorado que les comparto brevemente en ese mismo periodo, nada más para que tengan una idea. De maestría tenemos 2,108 y de especializaciones 3,565 en ese mismo periodo de 10 años prácticamente. Yo entiendo que el número, no hay un dato que yo tenga como cierto, pero el número de doctorados entiendo que está cercano a 900, puede ser que llegue a 1,200, me parece que ese número está como alto, pero entiendo que por ahí está el rango del número de doctorados que lleva en estos 75 años la UNAM, la Facultad de Derecho, y creo que ahí estamos agregando pues, de las diferentes entidades. Pero bueno, pues muchísimas gracias. Yo reiterarles la dicha de haber compartido con ustedes esta mañana el 75 aniversario del doctorado en Derecho, pero que nos llevará a esta reflexión sobre dónde estamos en el programa de posgrado en Derecho, a nombre obviamente de quienes me han acompañado en la mesa, ¿no? de las 4 entidades, más nuestra querida coordinadora del programa, Marisol Anglés. Y bueno, pues básicamente gracias a todos. Que tengan un buen resto de su mañana, de su día. Gracias. Muchas gracias, estimado doctor Imer, y muchas gracias a todas y todos por compartir este espacio. Bonito día.